Bueno, esto simplemente para refrescar un poco la histología de la tiroides normal, ¿no? Que ustedes sepan que la unidad funcional de la tiroides es el folículo tiroideo, está recubierto por un epitelio cuboideo, generalmente simple, y que contiene un material que es el coloide. Después tiene un estroma muy vascularizado. La tiroides es una glándula muy vascularizada, ¿sí? En donde además hay células que forman parte de la pared del folículo, no son intersticiales, que son las células parafoliculares, ¿sí? Las células parafoliculares. Bueno, esto es en un corte histológico también, para que vean lo mismo, ¿cierto? Muy irrigada, con un estroma y folículos que tienen coloide, ¿no? Unidad funcional. Lo mismo, ahí lo que podemos ver sobre agregado son estas vacuolitas de reabsorción que me indican que hay actividad, hay actividad. Yo les recomendaría que estudien un poquito, repasen el metabolismo del yodo y de la formación de las hormonas tiroideas para entender un poco después los distintos síndromes, ¿sí? Bueno, ahí están lo que les decía yo, ¿cierto? Más allá de las células folliculares, con el coloide, tenemos células parafoliculares. Células parafoliculares, pero que forman parte no del intersticio, sino de la pared del folículo. Las células parafoliculares que forman ¿qué? Calcitonina. Calcitonina. ¿La calcitonina qué produce? Hipercalcemia. Aumenta la secreción de calcio. Hace lo contrario en la paratología, ¿cierto? Bueno, acá tenemos una pieza macroscópica que ya podemos ver que tanto ambos lóbulos e incluso el istmo tienen una superficie multinodular, ¿no? Una superficie multinodular, ¿sí? Una glándula roja, normalmente las glándulas son entre gris y violácea, con dos lóbulos y un istmo, con dos lóbulos y un istmo. Pero la superficie es multinodular. Bueno, si yo tengo que hablar desde el punto de vista clínico, hablamos de bocio cuando hay un aumento del tamaño de la glándula tiroidea. Eso es desde el punto de vista clínico. Para la patología, bocio tiene que ver estrictamente cuando hay un proceso de hiperplasia e hipertrofia. Básicamente, el bocio tiene que ver con fenómenos hiperplásicos y o hipertróficos de la glándula tiroides. Si no, decimos aumento del tamaño de un lóbulo, qué sé yo, pero no lo llamamos bocio. El bocio tiene que ver con procesos hiperplásicos en patología, ¿sí? Bueno, hay corte, fíjense, es un lóbulo y que tiene múltiples nódulos. Nódulos, esos nódulos están constituidos seguramente por múltiples folículos de distintos tamaños y ese material que tiene en el medio, medio vítreo así, brillante, es el coloide. Esto es un bocio multinodular. Los bocios multinodulares generalmente provienen de un bocio no tóxico, simple, lo que se llama bocio coloide simple. Pero los bocios coloides simples son difusos y generalmente cursan con eutiroidismo. Muy pocas veces el bocio coloide simple llega al hipotiroidismo. Sin embargo, con el tiempo, como los bocios estos, que pueden ser endémicos o esporádicos, ¿qué diferencia hay entre un bocio endémico y un bocio esporádico?
Bueno, cuando el 10% de una población tiene bocio, se habla de bocio endémico, ¿sí? Y es en sitios donde hay generalmente déficit de yodo en los alimentos o en el agua, ¿sí? En nuestro país, todas las zonas cercanas, especialmente a la cordillera de los Andes, ¿sí? Por ejemplo, es un área bociógena, por excelencia la provincia de Mendoza. Es un área bociógena por excelencia la provincia de Salta, pero Mendoza es en el lugar donde hay más bocio. No obstante así, desde el año creo que 52 se estableció la ley en Mendoza de que el agua que tiene que tener cloruro de sodio tiene que tener también iodato de potasio, tiene que estar enriquecida con yodo, enriquecida con yodo. Esa ley se determinó en el año, creo que la ley 2112, si mal no recuerdo, que se determinó en el año 52. Y en el 67 fue ley nacional, que creo que es la 17.259, si mal no recuerdo, que es la ley nacional donde el agua tiene que tener iodato de potasio, está enriquecida en yodo, ¿sí? De esa manera, gracias a eso, ¿no es cierto?, disminuyó mucho el bocio en Salta, que tenía un 43% de bocios en los niños de edad escolar, por el déficit de yodo. Después de 20 años de esa ley, bueno, ha disminuido a un porcentaje bajísimo, de menos de un dígito, ¿sí? Los bocios multinodulares se producen por un proceso de hiperplasia, seguido, hiperplasia de las células tiroideas, seguida por un proceso de involución. Y esa hiperplasia e involución, termina generando múltiples nódulos, en donde se produce ruptura de vasitos, entonces siempre tienen hemorragia, pueden tener justificación, pueden tener esclerosis, pueden tener siderófago o hemorragia antigua. Eso es muy común en los bocios multinodulares. A veces son muy grandes y crecen por debajo del esternón. Les llaman bocios intratorácicos, ¿sí? Bueno, y acá vemos la histología. En esta vemos distintos folículos de distintos tamaños, llenos de un material coloide. Macro y microfolículos llenos de un material coloide con el epitelio un tanto, en este caso, involutivo, porque está en la etapa involutiva. Pueden haber cristales de colesterol, como dijimos, pueden haber siderófagos. No está en la etapa hiperplásica, está en la etapa involutiva. Profe, ¿el bocio puede ser un factor de riesgo para desarrollar un adenoma? Sí, adenoma no. Se dice que en un bocio multinodular pueden desarrollarse carcinomas anaplásicos, papilares, o pueden desarrollarse también de células de Hürtel, ¿sí? No es lo más común, pero puede aparecer. Y en el bocio multinodular lo que puede aparecer es un nódulo que por modificaciones o alteraciones genéticas vinculadas al GNAS especialmente, se torne autónomo, porque los bocios multinodulares generalmente empiezan con un eutiroidismo, pero tienden a hacer hipotiroidismo, ¿no es cierto? Terminan siendo clínicamente hipotiroideos. A veces hay periodos de hipertiroidismo sobreagregado porque se rompen los folículos y se liberan hormonas a la circulación, especialmente a las venas. Entonces, hay periodos de hipertiroidismo dentro de un paciente que es hipotiroideo de base, que se llama Hashimotoxicosis. Hashimotoxicosis. Bueno, pero a veces hay algunos nódulos que por
mutaciones del receptor de TSH, ¿no es cierto? Y del GNAS, se tornan autónomos y empiezan a ser hiperfuncionantes, y eso se llama síndrome de Plummer. Síndrome de Plummer. Bueno, acá vemos otra imagen. ¿Ven? Hay áreas de microfolículos, hay áreas de macrofolículos, ¿sí? Con fibrosis sobreagregada. Esa es la histología de un bocio multinodular. Y nódulos, ¿no? Nódulos. ¿Sí? Acá vemos lo mismo. Generalmente vemos siempre esto, ¿no es cierto? Si hubiese actividad, bueno, vamos a ver como proliferación de células hacia la luz, que se llaman polsters de Sanderson, cuando se ven proliferaciones hacia la luz con hiperactividad. Bueno, acá vemos de cerca, ¿no es cierto?, esa proliferación. Acá lo mismo, ¿no es cierto? El coloide puede ser a veces denso, a veces azul, a veces floculento, a veces traquelado, depende, ¿no es cierto? El coloide. Lo mismo. Bocio multinodular. Esto es importante que lo recordemos. A veces hay formación de papilas en los bocios, ¿ven? Pero estas papilas no tienen núcleos de papilar, ¿sí? No tienen núcleos de papilar, son papilas benignas, ojo a no confundirse. En la etapa especialmente hiperplástica pueden hacer a nivel intraluminal estructuras papilares, ¿no? Creo que había otra foto, esta es mucho mejor, ¿ven? Son papilas, y miren los núcleos, no tienen nada que ver con los núcleos del papilar, ¿sí? No son núcleos de papilar. Estas son papilas benignas totalmente, ¿no? Que se dan en la etapa hiperplástica del bocio multinodular. ¿Profe, esos son cuerpos de Samoma o nada que ver? ¿A dónde? No, estos son núcleos. No, lo que está metido. ¿Y esto? Sí. No, esos son vasos. Bueno, otra lesión folicular son los adenomas. Los adenomas generalmente son capsulados, eso es muy importante, generalmente son únicos, generalmente, tienen un tamaño variable, tienen distintos patrones histológicos, hay adenomas sólidos, hay adenomas papilares, hay adenomas oncocíticos, hay adenomas que son macrofoliculares, microfoliculares, trabeculares, ¿no es cierto? Incluso atípicos. Pero el patrón del adenoma, desde el punto de vista biológico, no tiene ninguna trascendencia. No cambia el pronóstico entre un adenoma folicular, macrofolicular, microfolicular, o sea, embrionario, fetal o lo que sea. O sea, el patrón histológico, que los hay, pero no cambia el pronóstico del adenoma. Lo que sí es importante siempre es estudiar toda la cápsula completa para diferenciarlo del carcinoma folicular, que es el segundo tumor en frecuencia en la tiroides, que cuando es capsulado, ¿no es cierto?, lo único que me va a diferenciar un adenoma folicular de un carcinoma folicular bien diferenciado es el compromiso capsular, ¿sí? El compromiso capsular. Por lo tanto, siempre que yo tenga una lesión de este tipo, más allá de que macroscópicamente me parezca un adenoma, ¿no es cierto?, debo estudiar todo el perímetro de la cápsula.
¿Cómo? No. Los carcinomas foliculares no derivan de los adenomas foliculares. Si bien los adenomas foliculares y los carcinomas foliculares tienen similares alteraciones genéticas que tienen que ver básicamente los adenomas y los carcinomas con las alteraciones genéticas de la vía P3KKT, ¿no es cierto? Y rastre. Bueno, esto es lo que les decía, ¿ven? Esto es un signo muy característico. Yo acá tengo la proliferación adenomatosa, con folículos medianitos y pequeños, con escaso estroma, pueden tener foquitos hemorrágicos, y vemos la cápsula fibrosa, pero la cápsula fibrosa está indemne, no hay infiltración. Para yo decir que hay infiltración de la cápsula, tengo que ver esta proliferación rompiendo y atravesando la totalidad de la cápsula, porque a veces vemos como pequeñas insinuaciones en la cápsula, eso no le doy bolilla. La totalidad de la cápsula. Y la otra cosa que me deja tranquilo es la compresión del parénquima tiroideo vecino, ¿ven? La proliferación capsulada, no comprometida, y la compresión del tejido tiroideo vecino, ¿sí? Adenomas. Acá vemos lo mismo, capsulada, pero esta cápsula tiene que ver con la glándula básicamente. Acá no veo parénquima adyacente, o sea que esto es un adenoma que tiene su cápsula, que se adhirió a la cápsula de la glándula, y no veo compromiso extracapsular. La proliferación es microfolicular, que se llaman estos adenomas embrionarios o microfoliculares, ¿sí? No importa el patrón, no cambia el pronóstico. Bueno, esto para que vean también, más de cerca, ven que es una proliferación donde aumenta el número de folículos con células totalmente foliculares benignas que tienen coloide en su interior, con una estromita, no pasa nada. Pueden ser pequeños folículos, folículos más grandes, estructuras trabeculares, totalmente sólidos, con formación de papilas, con células oncocíticas, distintos patrones, pero siempre adenoma. Adenoma. Y del adenoma no deriva el carcinoma folicular. Esto sí es una lesión folicular, pero maligna. Esto se llama carcinoma folicular, que es el segundo tumor en frecuencia. Generalmente, bueno, el tamaño varía, pero es un poco más grande, y lo que suele tener, a veces tiene hemorragia, pero lo que suele tener el carcinoma macroscópicamente es esta cicatriz central, ¿ven? Que tiene una cicatriz central. No siempre la tiene, pero casi siempre la tiene. ¿Sí? Bueno, y acá lo mismo. Tengo que evaluar la cápsula para ver el compromiso. Las dos condiciones que hay que evaluar para decir si esto es un carcinoma folicular, más allá de la proliferación, porque a veces las células foliculares tienen una atipía muy leve, y me lo puedo confundir con un adenoma. Es la invasión capsular y la invasión vascular. La invasión capsular y la invasión vascular. Pregunta del examen. Este es el segundo tumor más frecuente y la importancia que tiene, si bien no son muy comunes, se dan en un 10-15%, en papilares en 85%, pero ¿qué pasa con estos carcinomas? Estos carcinomas dan metástasis por vía hematógena. Y si tienen invasión extracapsular, franca y vascular, ¿no es cierto? No tienen buen pronóstico y a los 10 años puede ser que el paciente esté muerto. ¿Sí? Profe, entonces, al ganglio llega por vía hematógena. No, los papilares dan metástasis por vía linfática, por lo tanto a los ganglios locorregionales. Los foliculares dan metástasis por vía hematógena a distintos sitios, hígado, hueso, etc. Entonces, desde ese punto de vista, son más
graves los foliculares. Un folicular anaplásico se llama carcinoma insular, que es el BCL2 positivo. O de células primordiales, que se llama también. Bueno, esto es lo que decíamos recién, ¿ven? Acá está la proliferación, acá está la cápsula, y fíjense la cápsula como está rota, y veo cómo la proliferación invade totalmente la cápsula y está ya en el tejido tiroideo adyacente, ¿no? Hay una invasión total de la cápsula. Esto, por menos atipía que tenga, es un carcinoma folicular, ¿sí? No es un adenoma, es un carcinoma folicular. Y la otra es encontrar proliferación neoplásica, como vemos acá, dentro de vasos. Ahora, los vasos, la invasión vascular del carcinoma folicular, ¿no es cierto?, tienen que ser vasos que estén por fuera del tumor, ¿no? Extracapsulares. Y no son vasos intratumorales. Las metástasis vasculares o las embolias vasculares, la invasión vascular, siempre son en vasos extracapsulares. Acá vemos una embolia dentro de un vaso, por fuera del tumor está allá arriba. ¿Sí? Bueno, acá vemos también, bueno, un carcinoma folicular, para ver un poco la histología. Microfolículos con una atipía no tan grosera. Y lo otro que no tiene el folicular son cuerpos de Samoma. Los cuerpos de Samoma no aparecen en el carcinoma folicular. ¿Groups tiene? No. Esos son signos del papilar. Bueno, ¿y esto qué les parece? Yo esto se los puse a propósito, porque acá yo veo folículos o papilas. Folículos. ¿Veo coloide o no? Veo coloide. ¿Veo samomas o no? No veo cuerpos de samoma. Ahora miro los folículos. Las células que tapizan los folículos, ¿son típicas o atípicas? Típicas. Atípicas. Atípicas, son núcleos. Atípicas. Ahora, los núcleos, ¿son del folicular o del papilar? Del papilar. Esto es una variante folicular del carcinoma papilar. Toma. Entonces, ojo con eso. Hay carcinomas papilares con patrón folicular. Con esto vuelvo a decir, no es condición sine qua non tener papilas para decir que es papilar. El papilar se diagnostica con los núcleos. Estos son folículos, pero esto no es un carcinoma folicular. Es un carcinoma papilar con patrón folicular. Porque sus núcleos tienen groups, son ópticamente vacíos. Muy bien. Bueno. Bueno.